En los valles de nuestra tierra, donde el sol curte la piel y la memoria se guarda en el viento, los abuelos cuentan una historia. Es el relato de dos hombres, un pueblo y una visita que cambió el destino de todos. Una historia que nos enseña que la fortuna, esa dama caprichosa y esquiva, tiene sus propias reglas para entregar sus dones. Antes de sumergirnos en este antiguo cuento, si crees que las historias tienen el poder de sembrar esperanza, te invito a darle me gusta a este relato y a suscribirte a nuestro canal. Cada gesto de apoyo es como una gota de agua que ayuda a que este jardín de sabiduría siga floreciendo para todos. Ahora, cierra los ojos y escucha. El sol despuntaba con pereza sobre aquel pueblo anidado entre colinas secas, como si también a él le costara madrugar. Las gallinas picoteaban el suelo polvoriento, los perros se desperezaban frente a las puertas de barro y los primeros martillazos del día resonaban desde las huertas, donde los campesinos abrían surcos en la tierra endurecida por el calor. Entre ellos, vivían dos hombres que parecían habitar mundos opuestos, aunque sus humildes chozas estaban separadas apenas por un camino. Uno era Mateo, el pobre. Era un hombre delgado como una espiga de trigo, con la piel curtida como el cuero viejo por el sol de 1000 amaneceres. Sus manos, llenas de callos, eran un mapa de su esfuerzo, pero sus ojos reflejaban un propósito inquebrantable. Cada mañana, la aurora lo encontraba con la azada al hombro, dispuesto a librar su batalla diaria contra la tierra dura y la sequía. Jamás se quejaba. Cada gota de sudor que resbalaba por su frente era una oración silenciosa, una plegaria por la cosecha y el pan. El otro era Andrés, el flojo. Un hombre de buena estatura y brazos fuertes que parecían adornos inútiles, pues carecía de la voluntad para usarlos. Su casa siempre estaba en penumbras, su ropa cubierta del polvo del abandono y su mirada, perdida en un horizonte que nunca se molestaba en alcanzar. Dormía cuando los demás trabajaban y hablaba cuando los demás callaban. Se creía sabio, pero su única habilidad era la de tejer excusas para justificar su pereza. «Trabajas demasiado, Mateo», le decía cada mañana, recostado a la sombra del viejo olivo que custodiaba el camino. «La vida es demasiado corta para gastarla cavando agujeros». Mateo, que pasaba con su azada, respondía con calma, sin siquiera detener su paso, y demasiado larga para vivirla sin hacer nada. Andrés sonreía con una burla perezosa. «¿Y de qué te sirve tanto esfuerzo? El rico no suda y, sin embargo, tiene el estómago lleno. La fortuna llega sola, Mateo. El truco es saber esperarla, despierto o dormido, si el sol molesta mucho». Mateo solo movía la cabeza en silencio. Sabía que discutir con Andrés era como arar sobre piedra. En el pueblo, todos conocían al flojo. Algunos, movidos por la compasión, le regalaban un trozo de pan, otros simplemente lo evitaban. Pero Andrés siempre encontraba las palabras para pintarse como una víctima del destino. «No es pereza, es mala suerte», decía a quien quisiera escucharlo. «Si Dios quisiera, mañana mismo me haría rico». Y con esa certeza, se recostaba de nuevo, convencido de que el universo le debía un favor. El contraste entre ambos era visible en cada detalle. La pequeña parcela de Mateo estaba limpia, con surcos ordenados que parecían sonreírle al cielo. Sus gallinas picoteaban libres y su huerto, aunque modesto, siempre ofrecía algo que llevar a la mesa. El terreno de Andrés, de igual tamaño, era un caos de maleza, con el cercado roto y la puerta descolgada, un reflejo fiel de su alma abandonada. Una tarde calurosa, el viento trajo consigo algo más que polvo, una noticia que cambiaría sus vidas para siempre. Llegó al pueblo un viajero anciano, envuelto en una túnica gastada y con una voz que parecía arrastrar el peso de siglos de caminos. Se detuvo en la plaza y pidió agua. Mateo, que justo pasaba con su cántaro,
le ofreció de la suya sin pensarlo 2 veces. El anciano bebió despacio, y al terminar, susurró unas palabras que esa noche volarían de boca en boca: dicen que la fortuna anda cerca. A veces, baja a los pueblos disfrazada, buscando al digno de recibir sus dones. Los presentes se miraron, una mezcla de curiosidad y escepticismo en sus ojos. Nadie sabía si era un cuento de viajero o una advertencia divina. Pero esas palabras quedaron flotando en el aire, como semillas esperando tierra fértil. Cuando el sol cayó y el rumor corrió por las calles, llegó a oídos de Andrés, quien levantó la cabeza por primera vez en semanas. «Fortuna, dices», preguntó con una sonrisa ansiosa. «Eso dicen», respondió un vecino sin mucha fe. «¿Qué busca al trabajador honrado?». Andrés soltó una carcajada que resonó en el silencio del atardecer. «Ah, entonces vendrá a mí. Llevo años esperándola. Nadie la desea con tanta fuerza como yo». Mateo, que a lo lejos reparaba su azada, lo escuchó y respondió con serenidad: «Desear no es lo mismo que merecer, Andrés». Pero el flojo no lo oyó. Esa noche, bajo el olivo que era su único hogar, se recostó mirando las estrellas y murmuró: «Mañana será mi día. La fortuna sabrá reconocerme». Y mientras él dormía profundamente, convencido de que la suerte haría el trabajo por él, Mateo se arrodillaba junto a su cama de paja, agradeciendo a Dios por otro día de vida y preparándose para despertar con el sol. Dicen que esa noche, la fortuna, cansada de ser buscada por la codicia, caminó entre las sombras del pueblo. Pasó frente a la casa del rico y no se detuvo. Pasó junto al olivo donde dormía el flojo y frunció el ceño. Y al llegar a la humilde cabaña del pobre trabajador, sonrió. No dijo nada, solo dejó a su paso una brisa que olía a trigo y a promesa. El amanecer llegó con un aire distinto. El pueblo entero despertó hablando de lo mismo: la fortuna iba a venir. Andrés fue el que más se entusiasmó. Se levantó del olivo con una energía inusitada. Por fin, gritaba al aire. Tanto esperarla y justo ahora decide venir. Los vecinos lo miraban con una mezcla de burla y curiosidad. Pero Andrés, con una seguridad inquebrantable, les decía: «He aprendido que la suerte llega a los que saben esperar. Yo no soy perezoso, soy paciente. Y la paciencia, amigos míos, también es una forma de trabajo». Mientras tanto, Mateo seguía en su campo, sin levantar la cabeza. Había escuchado el rumor, pero no dejaba que lo distrajera. Para él, la fortuna no estaba en los milagros, sino en cada grano de trigo que lograba arrancarle a la tierra. Su vecina, una anciana llamada Clara, se le acercó. «¿Tú también has oído lo de la fortuna, Mateo?», preguntó. Él asintió. «¿Y no vas a hacer nada?», insistió ella. «Ya lo estoy haciendo», dijo él, sonriendo. «Si la fortuna viene, que me encuentre trabajando». Esa tarde, algo inquietó a Andrés. Vio a Mateo limpiando su choza, reparando los cercos, preparándose como para una visita importante. «¿Y tú qué haces, vecino?», le gritó con sorna. «¿Esperas a la fortuna con la casa barrida y las manos llenas de callos?». Mateo respondió sin ofenderse: «No la espero, pero si pasa, quiero que sepa que aquí vive alguien dispuesto a trabajar». «Va», gritó Andrés. «Las bendiciones caen del cielo, no se aran en la tierra». Esa noche, nadie en el pueblo durmió del todo. A medianoche, un suave resplandor cruzó el valle. Dicen que una figura pasó caminando lentamente, invisible para los dormidos, pero clara como el amanecer para los que aún velaban. La fortuna había llegado. Cuando llegó al olivo donde dormía Andrés, lo miró y escuchó sus ronquidos satisfechos.
Entonces, dijo en voz baja, el que duerme mientras sueña con riquezas, despierta más pobre de lo que era. Siguió su camino y encontró a Mateo, todavía despierto, remendando su azada a la luz de una vela. Él no la vio, pero la fortuna, sonriendo, susurró, el que trabaja sin esperar milagros, ya tiene mi bendición. Luego, desapareció. Al día siguiente, el pueblo entero se preguntaba quién había sido el elegido. Andrés despertó con una sonrisa segura. Hoy todo cambiará, dijo. Pero el aire no traía oro, solo el sonido de la azada de Mateo golpeando la tierra. Y entonces ocurrió. El terreno de Mateo, antes seco y polvoriento, amaneció cubierto de pequeños brotes verdes, brillantes y firmes, que nadie había visto crecer tan rápido en años. Los vecinos se acercaron asombrados. Mateo, tu campo floreció de la noche a la mañana, exclamó una mujer. Es un milagro, dijo otro. Andrés corrió hasta allí. Al ver los brotes, una espina de envidia se clavó en su corazón. Pura coincidencia, dijo, forzando una sonrisa. El pobre tuvo suerte, nada más. Pero esa palabra, suerte, lo persiguió todo el día. Mientras el pueblo hablaba del campo bendito de Mateo, Andrés sentía que la fortuna lo había engañado. Esa noche, recostado bajo el mismo olivo, miró al cielo oscuro y gritó en un susurro amargo, ¿por qué él y no yo? Yo la esperé, yo creí. ¿Qué tiene ese pobre que no tenga yo? El viento sopló, levantando polvo a su alrededor, y en ese murmullo, Andrés creyó escuchar una respuesta que lo hizo estremecerse, tiene lo que tú le regalaste al sueño, el esfuerzo. Se incorporó sobresaltado, pero solo encontró silencio. La luna brillaba sobre el campo de Mateo, y cada tallo verde parecía una pequeña llama de esperanza encendida. El flojo apretó los dientes. Por primera vez en su vida, la envidia no lo dejó dormir. Las semanas que siguieron, el campo de Mateo se convirtió en un tapiz dorado que asombraba a todo el valle. El trigo crecía alto y fuerte, y la fama del humilde campesino se extendió a los pueblos vecinos. Y mientras Mateo florecía, Andrés se marchitaba por dentro. Cada espiga dorada era una ofensa a su orgullo. Su envidia creció como la maleza en su propio campo abandonado. Una tarde, mientras el pueblo celebraba la primera cosecha temprana, Andrés se presentó en la plaza, con el rostro desencajado por la rabia. No se engañen, gritó. Eso no fue obra de la fortuna, sino de un truco. El pobre siempre fue astuto. Mateo, que llegaba con un saco de trigo al hombro, lo miró con calma. Si crees que fue un truco, ven a ver mi campo. No hay secretos, solo tierra y esfuerzo. Mentiras, replicó Andrés con sarcasmo. No hay esfuerzo que dé fruto en una noche. Eso es cosa de suerte, y la suerte era mía. Entonces, la anciana Clara se levantó y dijo con voz firme, Andrés, la fortuna pasa frente a todos, pero solo entra donde ve una puerta abierta. Tú la esperaste dormido. Él, despierto. Las palabras cayeron como una sentencia. Andrés se marchó, humillado. Esa noche, mientras Mateo agradecía a Dios por su cosecha, el flojo miraba las estrellas con odio. Si la fortuna lo eligió a él, fue por error, decía entre dientes. Movido por una idea fija y oscura, esperó a que todo estuviera en silencio y caminó sigilosamente hacia el terreno de Mateo. Se arrodilló y comenzó a escarbar con ansiedad, buscando una piedra mágica, una señal, un secreto. Pero solo encontró tierra húmeda, fértil, con olor a vida. De pronto, una voz resonó en el aire, dulce pero firme. ¿Qué buscas en tierra ajena, Andrés? El flojo se quedó helado. Entre las espigas, vio una figura luminosa, apenas visible.
Era la fortuna. Soy quien pasó frente a ti mientras dormías, dijo la voz. Soy quien vio tu pereza cuando esperabas milagros. No es justo, balbuceó Andrés. Yo te esperé también. Tú creíste que yo era una criada del deseo, respondió la fortuna con tristeza. Él dio esfuerzo, paciencia y fe. Tú diste sueño, queja y orgullo. La figura comenzó a desvanecerse. Aún puedes cambiar, dijo antes de desaparecer. Pero no busques fortuna en la tierra del otro. Siembra la tuya. Andrés se quedó allí, arrodillado. Pero el orgullo seguía gritando más fuerte que la razón. Sembrar mi fortuna ahora, cuando él ya lo tiene todo, pensó con rabia. Entonces haré mi propia suerte. En los días siguientes, Andrés no sembró semillas, sino rumores. Palabras envenenadas que susurraba en el mercado, en la fuente, en la taberna. Dicen que la cosecha de Mateo no es natural, que usa artes que no son de Dios. Y la mentira, como una plaga, comenzó a extenderse. El pueblo que antes admiraba a Mateo, ahora lo miraba con recelo. Las puertas se cerraban a su paso. Una noche, mientras su hijo le preguntaba con tristeza por qué los otros niños decían que su tierra estaba maldita, Mateo salió al campo y le habló al cielo. Si de verdad existes, fortuna, susurró, no me quites lo que me diste. No por el trigo, sino por la fe. Y el viento le respondió en un murmullo, la fe que se prueba, florece. Andrés, consumido por su propia mentira, se volvió una sombra de lo que era. Su campo era un desierto, su choza un nido de amargura. Y en la noche más oscura de su alma, tomó una decisión que sellaría su destino. La luna llena reinaba sobre el valle. Andrés, con los ojos encendidos como brasas, tomó una antorcha. Si no es mía, no será de nadie, murmuró. Caminó hasta el borde del campo de Mateo. Por un instante, dudó. Pero el rencor fue más fuerte. Arrojó la antorcha. El trigo seco prendió al instante. Una danza salvaje de fuego se alzó en medio del campo. Andrés sintió una mezcla de triunfo y miedo. Pero entonces, el viento, como si obedeciera una orden divina, giró bruscamente. Empujó las llamas de regreso hacia él. No, gritó, retrocediendo. El fuego se movía como si tuviera voluntad propia, rodeándolo, pero sin alcanzar el corazón del campo de Mateo, como si una mano invisible lo contuviera. Mateo, despertado por el humo, salió corriendo. Al ver a Andrés atrapado, no lo dudó. Corrió hacia las llamas, gritando su nombre, intentando salvarlo. Esto es culpa tuya, gritó el flojo, con el rostro ennegrecido. Tu campo me maldijo. Pero Mateo no lo escuchó. No pensó en el daño, solo en salvar una vida. Y justo entonces, como una respuesta del cielo, una lluvia torrencial cayó, apagando el fuego con un silbido. Cuando todo terminó, el campo humeaba. Mateo se acercó al tembloroso Andrés. ¿Por qué?, preguntó con voz cansada, sin rencor. Porque no soporto verte feliz, susurró el flojo, quebrado. Porque cada vez que te veo trabajar, siento que me recuerdas lo que nunca fui. En lugar de golpearlo, Mateo puso una mano sobre su hombro. La fortuna no me hizo feliz, Andrés. El trabajo lo hizo. Y todavía puedes hacerlo tú. Andrés rompió a llorar, un llanto antiguo y seco que parecía nacer de lo más profundo de su alma rota. A la mañana siguiente, el pueblo llegó y vio la desolación. Y vieron a Andrés, con las manos y la ropa tiznadas. La culpa era evidente. Pero antes de que pudieran juzgarlo, Mateo se adelantó. No lo acusen, dijo. Y les contó la verdad de la fortuna.
no cae del cielo como la lluvia. Se siembra con fe, se riega con esfuerzo y se cosecha con tiempo. El pueblo guardó silencio, avergonzado. Andrés, por su parte, se hundió en el arrepentimiento. Los días que siguieron, nadie lo rechazó, pero el peso de la soledad cayó sobre él. Una tarde, encontró una vieja moneda de oro medio enterrada en la tierra. Tenía grabada la figura de la fortuna y una inscripción: para el que siembra, no para el que espera. Comprendió. Y por primera vez en su vida, trabajó. No para ser rico, sino para limpiar su alma. El tiempo pasó. El valle sanó. Una tarde, la fortuna regresó, esta vez como una mujer sencilla. Se acercó a Mateo. «Has trabajado sin esperar milagros y has perdonado sin pedir recompensa», le dijo, ofreciéndole una semilla dorada que podía convertir su tierra en oro, pero dejándola estéril para siempre. «Prefiero pan que alimente, que oro que se pudra», respondió Mateo. La semilla se deshizo en luz, y su campo se volvió aún más fértil. Luego, fue hacia Andrés. Le ofreció otra semilla que haría que la tierra trabajara por él para siempre. Andrés, recordando las noches vacías, negó con la cabeza. «Si no trabajo, dejaré de ser quien soy ahora. Prefiero ganar con sudor que perder con holgazanería». La fortuna sonrió. «Has entendido que el trabajo también es una forma de oración». La semilla desapareció, y del suelo de Andrés brotaron tallos nuevos y limpios. La voz de la fortuna resonó por última vez en el valle: «Recordad. No existe suerte sin esfuerzo, ni milagros sin manos que los merezcan. El que perdona me encuentra, el que trabaja me honra, y el que envidia se condena solo». Y se desvaneció con el viento. Mateo y Andrés envejecieron. Mateo nunca fue rico, pero en su casa nunca faltó el pan. Andrés se convirtió en un ejemplo de trabajo y sabiduría. Fueron enterrados uno junto al otro, bajo el olivo que fue testigo de todo. La historia se convirtió en leyenda. Y quienes viven en ese valle saben que la fortuna no es un regalo que cae del cielo. Es el eco de nuestras propias acciones, la cosecha de lo que sembramos en la tierra y en el corazón. Si este relato del esfuerzo, la envidia y el perdón ha dejado una huella en ti, compártelo para que su mensaje llegue a más personas. Déjanos un me gusta para que sepamos que estas historias importan, y suscríbete para seguir cultivando juntos este campo de sabiduría. Que la verdadera fortuna, la del alma en paz y las manos ocupadas, te acompañe siempre en tu camino.